Quería preguntarte primero, ya tú como encuestador, como data análisis, ¿qué pasó el fin de semana? Si se corresponden los números que salieron con lo que ustedes veían, porque es un voto distinto. Yo me imagino que si una persona podía votar, su voto valía 3 veces a los de otros que no fueron, se dieron esos números, pero quería saber tu opinión personal. Bueno, podemos hablar de ese fin de semana, de ese domingo, y quizás luego montar un mapa más completo de lo que está pasando, que también tiene un tema bien interesante. El domingo, mira, yo creo que estamos discutiendo con un argumento, un punto de vista de un lado y un punto de vista del otro. El gobierno está hablando prácticamente de votos. Entonces, si cada persona vota 2 o 3 veces, dependiendo de las jurisdicciones y de los que tenían representación sectorial, entonces, bueno, se pudiera entender de que el gobierno dice yo tengo 8 millones y tantos de votos. Ahora, desde el punto de vista del número de votantes, las encuestas están dando y diferentes encuestas están dando entre 80-20 de diferencia, oposición-gobierno, oposición 80, gobierno 20, o 75-25. Todos los números circulan alrededor de eso. Precisamente por eso no hubo revocatorio, y se buscó la manera de evitarlo a trocha y mocha, y por eso no hubo elecciones de gobernadores, porque los números, el revocatorio sobre todo, estaba 80-20 para revocarle el mandato a Maduro y 20%. Entonces, si cada votante vota 2 o 3 veces y usted multiplica el número de votantes por 3, le va a salir 8 o 9 millones de votos. Pero el número de votantes, de personas que iban a votar en esa asamblea constituyente, daba alrededor de 2.5 a 3 millones. Y eso fue lo que dieron no solamente encuestas de data análisis, encuestas de Seija, encuestas de otros encuestadores, sino que te da un exit poll como el que hizo Torino, en donde le dio 2.300.000 aproximadamente. No, 3 millones. 3 millones. 3 millones. Que ahí está. Entonces, 75-25. 7.600.000 votos de la oposición, 3 millones de votos del gobierno. Es votantes. Ahora, hubo una reacción internacional, obviamente, hemos visto las sanciones que están aplicando en distintos países. ¿Por qué? Bueno, porque primero piensan que si esto es un pacto social o que se está firmando, que no está representado por la mayoría, y también cuestionan que se violó la Constitución de alguna manera. Sin embargo, se siguió adelante y está comenzando a funcionar esa Asamblea Nacional Constituyente para escribir nuevamente ese pacto social. Ahora, ¿cuál va a ser la reacción de la población con ese 80-20? Okay. Entonces, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento de crispación de Venezuela. Está crispado el gobierno tratando de vender un triunfo, que el mismo rector Luis Emilio Rondón dice existen dudas razonables sobre esos números. Okay. Dentro del gobierno hay facciones. Hay diferentes interpretaciones de cómo manejar esta situación, unos más radicales, otros más moderados. Le aparecen al gobierno defecciones importantes, generales, etcétera, Luisa Ortega Díaz, y ya hoy 3 diputados. 3 diputados que ya tienen hasta se denominan pues no sé qué cosa socialista. Sí, del bloque del socialismo. Del socialismo, sí. A mí me parece que hubiera sido para ellos, desde el punto de vista de promoción y de proyección de una marca de impacto, a mí, si yo fuera uno de ellos, yo me llamaría el chavismo democrático. ¿Por qué? Porque todas las encuestas en estos 20 años nos han dicho que el 90% de los chavistas son democráticos, son pluralistas, son respetuosos de la propiedad privada, son respetuosos de la descentralización, son respetuosos de las diferentes religiones, son tolerantes, buscan la convivencia entre los diferentes sectores. Y fíjate sectores. que banco en línea contigo porque todo este grupo de Marea Socialista, los exministros de Chávez, Nick Merevans, algunos de todos estos que siguen siendo chavistas, pero se autodenominaron el chavismo crítico y después el chavismo democrático. Pero creo que se llama el bloque democrático socialista.
O bloque socialista. O bloque socialista. Bueno. Sin embargo, se diferenciaron para no unirse a la oposición. Y está bien que tengan su pensamiento. Bueno, así como la oposición, lo que le conviene es no llamarse oposición, sino unidad democrática. Y estás apelando a las dos cosas más necesarias y más deseadas por los venezolanos. Tú, frente a un bloque que divide, que antagoniza, que hostiliza, que esa minoría que ha conducido al chavismo, tú tienes a la unidad. Y frente a la intolerancia de ese pequeñísimo grupo chavista que ha crispado a Venezuela, tú tendrías la democracia o el pluralismo. ¿Okay? Por eso unidad democrática y chavismo democrático deberían ser los dos grandes contendores del futuro de Venezuela. Data Análisis ha medido entonces de ese bloque democrático, del bloque del chavismo crítico y de lo que queda, vamos a llamarlo madurista, por darle alguna etiqueta. ¿Cuáles son las proporciones? Bueno, sí. Bueno, más o menos tú dentro del chavismo, que le quedan unos 18 puntos en los que se autodefinen chavistas. Chávez, cuando Chávez se va, que muere posteriormente, deja 44 puntos de autodefinición política. Yo soy chavista. Eso va por 18, o sea que la fortuna la dilapidaron. Votaron la fortuna que dejó Chávez. ¿Okay? Con políticas que dejó Chávez montadas ahí, pero que no las usó con la agresividad y el nivel de confrontación y con los errores que se han cometido posteriormente. Ahora, déjame regresar a la tesis de la crispación. Tú tienes una crispación dentro del chavismo. Tienes una crispación dentro de la oposición en donde ahora, bueno, ¿y qué pasó? No nos hicieron caso con el 16 de julio, estos señores fueron con su constituyente, el mundo le está cayendo encima, pero cuán unida está esa oposición para trazar una línea que le dé una canalización a las motivaciones, a las aspiraciones, a los miedos que tenga la gente. En este momento esa línea sigue no estando muy clara. Ya estamos discutiendo que si vamos para las elecciones de gobernadores o no vamos para las elecciones de gobernadores. ¡Ah, caramba! Y eso ha traído crispación, como tú mismo hay lo crispación. Entonces, después tienes crispación en la esfera internacional, en donde, mira, ¿a qué países, hasta dónde tiene que llegar un gobierno en un país para llegar a las sanciones que se están perfilando en Venezuela? Ya vamos detrás de Cuba, Irán. Vamos pegaditos ya, o por lo menos están anunciadas, las mismas limitaciones a las transacciones financieras, las mismas acusaciones a individuos específicos de los gobiernos, la misma prohibición de exportar o importar. Para Norcorea. Sí. Son las mismas que le están aplicando al presidente. Están en la lista, si no han llegado, pero están en la lista. O sea que estamos llegando a una lista corta de 4 o 5 países que en el mundo, Libia de Gaddafi, etcétera, que llegaron a crispar a las grandes potencias. Estás uniendo a toda Europa en contra de Venezuela. A toda Europa. Estás uniendo al Mercosur en contra del gobierno de Venezuela. Y por otro lado, tendrás unas crispaciones que nadie sabe o muy pocos sabrán cuáles son. Yo por lo menos no las sé, pero dentro del sector militar tiene que haber crispaciones, porque esto es un disparate. Que el sector militar, sin representarse a sí mismo en este proceso, sino defendiendo al gobierno de otro, le dispare a la gente. Eso no puede ser, eso no tiene sentido. Tenemos que ir a una pausa, José Antonio, al regreso seguimos con el tema y también, bueno, hablar un poco de economía y el petróleo y las sanciones, que tú manejas bien ese tema. Ya regresamos con más para ustedes, con ustedes, José Antonio Gil, aquí, presidente de Data Análisis en Con Todo y Pensín y Globovisión. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Por mí, ni un odio, hijo mío, ni un solo rencor por mí, no derramar ni la sangre que cabe en un colibrí, ni andar cobrándole al hijo la cuenta del padre ruin, y no olvidar que las hijas del que me hiciera sufrir, para ti han... Sobre el tapete. Y pues el enfoque del gobierno Trump, pues esas cosas no serían extrañas a ese enfoque, pues. Es cierto que está planteado la posibilidad de
limitar la compra de petróleo venezolano. Y eso no ha prosperado antes, no solamente por razones conceptuales o principistas, etcétera, o políticas, sino porque las refinerías venezolanas en Estados Unidos es una refinería muy grande que abastece una zona importante de la parte hacia el este del país. A la costa este de los Hacia la Estados costa Unidos. este. Y eso, esa refinería, toda esa costa este depende de esa refinería. ¿Y por qué no sustituye ese petróleo por otro? Porque esa refinería está hecha por venezolanos, para petróleos venezolanos que tienen una calidad pues bastante cuestionable, porque son muchas variedades de petróleo con contenidos de azufre, con contenidos de vanadio, que tienen petróleos pesados, que tienen entonces que tener un procedimiento, una refinación muy particular. Entonces esas refinerías están adaptadas a comerse ese petróleo. Okay. Si tú no estás acostumbrado a comer jamón serrano todos los días, tú no puedes andar y te vas para España una semana o 15 días y te metes un jamón serrano todas las noches y se te van a hinchar los ojos y te vas a sentir mal y te va a empezar, te va a dar gota. Ah, bueno, a los españoles no les pasa eso, pero a uno sí. Ajá. Entonces, o la pasta que le engorda. Pero el símil es a uno, perfecto. pero a los italianos no. Para que entendamos que a esa refinería no se puede meter cualquier cosa. Entonces, eso ha parado. Sin embargo, ¿qué está pasando en los últimos 4 o 5 años en el gobierno norteamericano, que han venido estableciendo otros mecanismos, otras fuentes de abastecimiento para la costa este? Ellos mismos han desarrollado nuevos campos petroleros, se abastecen por otros oleoductos, no son los que vienen de aquí abajo del Golfo de México, sino que vienen otros oleoductos de otras refinerías con otros petróleos que han venido apareciendo recientemente en los Estados Unidos en los últimos 6, 7 años, y que entonces estarían reduciendo la dependencia de los Estados Unidos de ese petróleo. Entonces, ahí el gobierno de los Estados Unidos, para maximizar la presión, pudiera. Yo creo que hay que tener verlo con cuidado, pero pudiera irse por ese lado. Pero estas sanciones no perjudican demasiado, no solamente a Venezuela, sino a nosotros los venezolanos. Bueno, perjudican al pueblo. Es duro para el pueblo. Entonces, mira el problema del embargo cubano. Claro. El embargo cubano. Entonces, y si tú no puedes hacer un embargo perfecto, si tú no puedes hacer un bloqueo perfecto, y vienen otros mecanismos de sustitución de esos castigos, entonces se te abren otras puertas por otro lado, como pudiera pensarse que las puede abrir la China o las puede abrir Rusia, etcétera, que también juegan y que son competidores de los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a quedar en el peor de los dos mundos. Y Canadá y México, que puedan aprovechar ese 10% de petróleo que nos compra los Estados Unidos y dárselos a ellos. Y se lo venden. Entonces esto parece una negociación que está conveniéndole a mucha gente, pero ¿qué va a hacer Venezuela después? Pero lo otro es que te pueden limitar las exportaciones de diluentes y gasolinas, etcétera, a Venezuela, y algunos de esos productos son necesarios para diluir el petróleo pesado y entonces hacerlo procesable. Del petróleo venezolano pesado. Entonces ahí tendrías un doble castigo. Después estaría el castigo de que, como el caso de Irán, hasta hace poco, en donde estaba prohibido a ninguna compañía norteamericana o que quisiera transar en el mundo, que quisiera transar con una compañía norteamericana y en dólares, prohibido transar en dólares con el Estado, con Venezuela. Me quedan más o menos 3 minutos, José Antonio. ¿Qué escenarios ve Data Análisis o tú mismo personalmente para los corto y mediano plazo? Y si puedes decir corto plazo, puede ser mañana, y mediano 2 semanas, pero ¿qué va a pasar aquí en Venezuela? Veo los mismos escenarios de la votación de cuando Chávez y Capriles en el año 2012. Que la clave era la unidad de la oposición, el nivel de articulación de la oposición que podía ir desde desarticulada a una articulación entre los partidos, a una articulación de esa MUD de aquel entonces con el resto de los sectores. ¿Okay? En ese caso tenemos un eje con esas 3 posiciones y en el otro caso tienes un eje con 2 posiciones, que era Chávez se radicalizaba durante el proceso electoral y tendía a perder votos, o Chávez se moderaba en el proceso electoral. Entonces se te producen unas combinaciones en los extremos. Si Chávez se moderaba y la oposición iba desunida, Chávez ganaba tranquilito. Eso no fue tan así. La oposición fue relativamente unida y la moderación de Chávez iba y venía. Porque fue curioso que en el 2006 nunca le tiraba a las grandes empresas venezolanas, pero en el 2012 les tiraba de vez en cuando.
y no vamos a nombrar a quién le tiraba. Pero entonces ahí se explica cómo Chávez perdió las ventajas de 20 puntos a 10 puntos. Y si el chavismo iba radical y la oposición iba unida, no solamente entre los partidos, sino que iba unida con el resto de los sectores, trabajando con estrategia, con el empresariado, los sindicalistas, etcétera. Lo que pasó en los días previos a la constituyente, al domingo pasado. Una cierta articulación de estrategia, bueno, entonces gana la oposición. Entonces, ahí es donde está exactamente, si la constituyente se radicaliza y la oposición se articula, y mira, hay que escuchar la declaración de Antonio Ledesma en YouTube, porque Antonio Ledesma no solamente está criticando al gobierno, Antonio Ledesma nos está diciendo, señores, el problema no solamente es lo malo que pueda uno interpretar que está haciendo el gobierno, el problema es también la falta de articulación y las pérdidas de oportunidades por apuestas personales o de grupos pequeños dentro de la oposición. La oposición tiene que unificarse y no solamente crear un partido fuerte, no solamente una muda articulada, es crear un partido mucho más fuerte. Eso es una gran lección y articular que tú estás con diciendo, los otros sectores. pero todavía no se ha digerido lo que sucedió el domingo. Entra la Asamblea Nacional Constituyente, se están echando culpas entre todos, entra este discurso de Ledesma que hay que escuchar, pero la gente a través de las redes, tú lo has hablado, la palabra crispación cabe perfecto, la gente llamando traidores a muchos y señalando es culpa tuya, es culpa del otro, y más bien están desuniéndose, pero es que todavía no han digerido lo que sucedió el domingo, ¿no te parece? No se ha digerido, y hay una recomendación que le hago a las organizaciones que tienen personas que trabajan en ellas, como por ejemplo a las empresas o a los sindicatos o a las iglesias, mira, a las universidades, a los grupos estudiantiles, a los centros de estudiantes. Oye, hagan unos talleres con psicólogos para procesar la desconfianza, la rabia, la frustración, el sentido de desorientación, el sentido de desesperanza que está cundiendo en Venezuela de una manera impresionante. Es decir, otro foco de crispación más, que no es en los diferentes grupos o estructuras organizadas, sino en las mentes y en los corazones de la gente. Así es. Bueno, hay que recomendar estoicismo y fortaleza a todos los venezolanos. O sea, muchísimas gracias. El placer es mío, gracias. Te invito pronto porque estos análisis tenemos que hacerlos todos los días. Muchas gracias. Bueno, yo regreso aquí con Toby Pensini por Globovisión. No sea parte de nuestra sintonía. Usted está viendo Con Todo y Pensini. Miragua, Club de Playa, en el corazón de Playa El Agua, una de las playas más bellas del mundo, desde 1967. Son 50 años de esfuerzo, servicio